textos en la Biblia, sobre todo en el libro de los Hechos, respecto a esto de ser llenos del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere esto de ser lleno del Espíritu Santo? Tenemos que empezar hablando sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Acompáñenme al libro de Hechos en el capítulo 2, el versículo 4. Cuando fue el día de Pentecostés y estaban allí todos reunidos, ¿verdad? ¿Recuerdan que estuvimos hablando de esto semanas atrás? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero en el capítulo 2 del libro de Hechos, en el versículo 4 dice allí: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Acompáñame también al capítulo 10 del libro de Hechos, capítulo 10, versículos 44 al 46. Hechos capítulo 10, versículos 44 al 46. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Todos fueron llenos del Espíritu aquí también y comenzaron a orar en nuevas lenguas. Salte conmigo al capítulo 19, por favor, al versículo 6. Capítulo 19, versículo 6. Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Entonces aquí tenemos ahora esta primera referencia bíblica en cuanto a ser lleno del Espíritu Santo. En 3 pasajes diferentes encontramos que se refiere, sí, a recibir el bautismo del Espíritu Santo y orar en lenguas. Cuando hablamos de ser lleno del Espíritu Santo, podemos entonces esperar hablar las lenguas, esperar orar en el Espíritu, orar en lenguas. Ser bautizados por el Espíritu Santo con esta evidencia. Que dicho sea de paso, no es la única evidencia del bautismo del Espíritu Santo, pero en muchos casos es la primera y es una de las que se pueden manifestar en la persona. Sin embargo, hay otros pasajes en la Biblia que nos dejan entender que ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con más que hablar en lenguas. Por ejemplo, en el capítulo 4, estamos en todo en el libro de Hechos por ahora, en el capítulo 4, versículo 8, mira lo que dice allí, en el capítulo 4, en el versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió. Y encontramos, usted puede seguir leyendo el texto allí, cómo Pedro defiende lo que había sucedido con la sanidad de este paralítico en la puerta llamada La Hermosa. Y todo el mundo estaba alborotado, no solo por lo que había sucedido en Pentecostés y las lenguas, todo el mundo orando en lenguas, pero también porque ahora Pedro había sanado a un paralítico. Y usted puede ver desde el versículo 9 en adelante cómo Pedro defiende con qué autoridad y con qué valor. Y por eso dice aquí: Pedro, lleno del Espíritu, les respondió. Salta conmigo al versículo 31, en el mismo capítulo 4, versículo 31. Dice aquí: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra del Señor sin temor alguno. Tanto Pedro en el versículo 8 como en el versículo 31 nos dejan ver y entender que la llenura del Espíritu Santo, además de darte las lenguas, o además de connotar las lenguas, también connota esta valentía para proclamar la palabra de Dios. Este valor que a veces nos falta, porque a veces nos da miedo qué van a pensar de nosotros si les hablamos de Cristo.
¿Qué van a pensar de mí? Y bla, bla, bla. Y nos sentimos un poco intimidados y temerosos. Pero una persona llena del Espíritu, como fue Pedro acá, no, se para delante del que sea. Y como dice el verso 31, todos fueron llenos del Espíritu y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. En otras traducciones dice con denuedo, hablaban con denuedo. Denuedo habla de esto, sin temor, libertad del temor, entusiasmo, valentía. Una persona llena del Espíritu Santo tiene el valor para hablar de Dios a otros y proclamar su palabra. Entonces eso también vale la pena resaltarlo cuando nos referimos a ser llenos del Espíritu Santo. Una tercera cosa, en el capítulo 13, versículos 9 y 10, en el capítulo 13, los versículos 9 y 10 del libro de los Hechos, encontramos lo siguiente. Dice allí: entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Aquí encontramos a Pablo, lleno del Espíritu Santo, ejerciendo autoridad espiritual. Podemos entender y podemos decir que autoridad sobre los demonios, sobre la actividad demoníaca. Este Elimas era un tramposo que quería, dice allí en el versículo 8, pero Elimas el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Quería obstaculizar, estorbar el avance de la obra. Pablo estaba allí predicándole al gobernador, una persona de autoridad, una persona muy influyente en toda la comunidad, y este hechicero se le oponía. Y Pablo discernió esto, lleno del Espíritu Santo y con autoridad le dijo: mira, ¿sabes qué? Sal de aquí y vas a quedar ciego por un tiempo, en el nombre de Jesús. Y ¡boom! Este hombre quedó ciego y el gobernador creyó finalmente. Una persona llena del Espíritu también es una persona que puede ejercer autoridad espiritual sobre los demonios, autoridad espiritual sobre la actividad satánica. Capítulo 13, versículos 42 al 52. Permítame leer esto, un poco más extenso, pero vale la pena por el contexto, entender a dónde va una persona también llena del Espíritu Santo. Versículos 42 al 52, Hechos capítulo 13. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleven mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región.
La razón por la cual muchas veces no compartimos el Evangelio en nuestra oficina, con nuestros compañeros de la universidad o en el barrio o la familia, es porque nos da vergüenza. Porque sobreestimamos la opinión de la gente y desestimamos el propósito de Dios en ella. Dicen, no, yo no les hablo porque después me estigmatizan, me botan, pierdo el empleo. Y si me dejan de hablar, o sea, nos llenamos de temores. Temores que se acaban cuando una persona llena del Espíritu Santo habla con valentía, con propiedad. Paréntesis: una persona llena del Espíritu no es un cargoso que anda hablando todo el tiempo de Dios y de 10 palabras 9 son aleluya, gloria a Dios. No, eso no significa llenura espiritual, sino que proclamas con sabiduría, con autoridad y con propiedad la palabra de Dios, como vemos aquí que lo hacían Pedro, Pablo y otros. Tercero, el bautismo en la llenura del Espíritu tiene que ver con autoridad sobre los demonios. Una persona llena del Espíritu puede tener autoridad sobre los demonios. La actividad satánica, la hechicería, la brujería, el chamanismo, en cualquiera de sus formas que sea esta manifestación o esta actividad demoníaca, una persona llena del Espíritu puede discernir esto y ¡pum!, detenerlo en el nombre de Jesús, como vemos que lo hizo Pablo con Elimás el hechicero. Por el otro lado, cuarto, ser lleno del Espíritu también tiene que ver con esta gracia, con esta fortaleza para enfrentar la adversidad. Mira cuántas cosas podemos hacer y podemos ser siendo llenos del Espíritu Santo. Ahora, desde otro texto en la Biblia y otro, ampliando la definición y el propósito de la llenura espiritual, acompáñenme al libro de Juan, el capítulo 7. El Evangelio de Juan, capítulo 7, los versículos 37 al 39. Juan 7, verso 37 al 39. Dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Wow. Y usted puede seguir leyendo. Bueno, esto dice que se refiere al Espíritu que habían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Era la fiesta de los tabernáculos. Las fiestas en aquel entonces duraban varios días, así al estilo huancaíno. Una fiesta que duraba 3, 4 días, 5 días, que duraba 7 días, bueno, en fin. Duraba varios días, pero este era el último día de la fiesta. Y esas fiestas eran fiestas, ¿no? Francachela y comilones, ¿no? Y bebían. Muy probablemente, y eso ya son conjeturas mías, pero solo pensando, imaginándome la situación, muy probablemente, o sea, ¿por qué Jesús escogió el último día? Aunque pueden haber otras razones más teológicas de por qué Jesús escogió el último día para declarar estas palabras, yo quiero señalar lo siguiente: muy probablemente, después de varios días de fiesta y juerga, no era juerga brava, pero andaban celebrando y danzando y comiendo y compartiendo todos allí, etcétera, orando al Señor, adorando, etcétera. Varios días, claro, en varios momentos experimentaban sed, cansancio, etcétera, pero el último día seguro más de uno estaba seco. Y Jesús, de forma muy estratégica, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que beba del agua que yo le daré, de su interior correrá un río de agua viva. ¿Te puedes imaginar a la multitud escuchando a Jesús decir esas palabras? Pues sí, yo tengo sed. Y generar esta expectativa en la gente. Jesús fue muy estratégico. Cuando decía las cosas, generaba expectativa. No andaba diciendo las cosas a todo momento, sino buscaba el momento clave.
momento oportuno, donde la gente realmente le prestara atención. Deberíamos hacer lo mismo. Y no estar hablando todo el tiempo y a bibliazo limpio. Sino ser un poco más estratégicos. Y Jesús muchas veces, al igual que acá, partía de una necesidad sentida de la gente para exhortarlos a lo espiritual, para desafiarlos, para animarlos a lo espiritual. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Bueno, aguante ahí ese concepto de ese pasaje mientras vamos al otro. Juan capítulo 4, por favor, acompáñenme a Juan capítulo 4. Esto fue cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, y le dice lo siguiente en el versículo 13: todo el que beba de esta agua, o sea, la del pozo, volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Aquí dice que cuando bebemos del agua que el Señor nos da, de nuestro interior esa agua se convertirá en un manantial que brota vida eterna. En Juan 7 habla que el que cree en él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Llenarnos del Espíritu es algo que el Señor hace en nuestro interior, pero no solo para nosotros. El propósito final, el propósito máximo de ser llenos del Espíritu es rebosar a otros. ¿Cuál es el propósito de un manantial? ¿Cuál es el propósito de un río? No es proveer de alimento a la tierra, animales, a los habitantes de las comunidades aledañas. ¿No es acaso ese el propósito de un río o de un manantial? Ahora, otra cosa. En la Biblia, en la misma Biblia, hay muchos símbolos. Y uno de los símbolos utilizados para la palabra de Dios, según Efesios capítulo 5, es el agua. El agua, dice en Efesios capítulo 5, ustedes ya han sido lavados por el lavamiento del agua por la palabra. Porque el agua limpia. ¿Cuántos saben que el agua limpia? Por ejemplo, a veces uno va de viaje. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí a veces me ha pasado. Me voy de viaje y llego a bañarme y me olvidé el jabón. Me olvidé el shampoo. Y a veces no siempre estoy en un hotel donde hay jabón. Pero hay agua. Pues agüita nomás. Y me siento bien después de bañarme con agüita nomás, porque el agua limpia de por sí. ¿Qué usas para limpiar los platos? Y el carro. Y la casa. Y para limpiar las verduras. ¡Agua! Porque el agua limpia. La Biblia enseña que el agua es un símbolo de la misma palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando llega a nosotros, nos limpia. Y cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, por eso hay que leerla. Si usted no lee Biblia, no se limpia. Anda por el cochino. Es verdad. Aunque tenga jabón y champú, no lee Biblia, no se limpia, no le limpia el alma ni el corazón. Pero la palabra de Dios nos limpia. Cuando uno se expone a la palabra de Dios, los pensamientos son renovados, las emociones son afirmadas, y como que ahora tiene unos nuevos sentidos para vivir, como que ahora tiene ganas de vivir diferente, y como que ahora uno sabe cómo. ¿Por qué? Porque la palabra limpió nuestra mente y nuestro corazón. Paréntesis: la próxima vez que le digan que en la iglesia le lavan el cerebro, diga sí, es verdad. Porque es la palabra de Dios la que te limpia esa cabeza.
de tanta suciedad que recogemos en el mundo. No es el pastor, no es la iglesia en sí, es la palabra de Dios, el agua. Cuando nosotros creemos en Él, como dice la Escritura, cuando bebemos del agua que Él nos da, que es su palabra, dos cosas suceden. Uno, somos limpiados. Pero cuando somos llenados de esta palabra, de esta agua, empezamos a rebosar. Y ese es el sentido cuando Él dijo: será un manantial que brota para vida eterna. Que otros conozcan de Dios a través tuyo. Ese es el propósito de ser lleno del Espíritu Santo. Que te llenes tanto de Dios, que tus palabras, tu manera de pensar, tu accionar, tu decidir, tu moverte por este mundo impacte a otros, influencie a otros, y otros se acerquen a Dios para ti. Imagínense un vaso a medio llenar, un poquito, y de pronto ya está al tope. Nosotros solemos decir: el vaso está lleno. Y en otra parte de la Biblia nos compara a nosotros con vasos. ¿Sí? Somos vasos en las manos de Él, que Él nos llena con su presencia. Sí, eso. En Juan 7 dice que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrá un río de agua viva, no agua muerta, agua viva. Y entonces, ser lleno del Espíritu tiene que ver con esto, con rebosar. De nada sirve nuestra fe en el Señor, de nada sirve ser lleno del Espíritu si es solo para nosotros acá. Yo soy cristiano, aleluya. Y los cristianos con cristianos, ¿qué sentido tiene eso? Pero cuando tú rebosas, cuando otros se mojan con lo que tú hablas, cuando otros se empapan de lo que tú piensas, cuando otros se salpican de tus palabras, de tus comentarios, de tus intenciones, de tu ejemplo, porque eres una persona llena del Espíritu, ahora estamos hablando que estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. ¿Me dejo entender? Ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con rebosar e influenciar a otros positivamente. ¿Cómo entonces nos llenamos del Espíritu? ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Bueno, en las semanas anteriores hemos estado hablando sobre vivir en el Espíritu, y hay cosas prácticas ahí que tenemos que recordar. Por ejemplo, nuestra mente, pensamientos enfocados en lo correcto. Si recuerdan, en Romanos capítulo 8 hablamos que la mentalidad pecaminosa es muerte, y las que piensan en las cosas del Espíritu tienen vida y paz. O sea, tú decides a qué sometes y en qué enfocas tus pensamientos. Para llenarte del Espíritu, debes dejar de estar pensando cochinadas, suciedades, irreverencias y toda aquella cosa que no agrada a Dios. Más bien, Filipenses 4:8 nos dice que ¿qué? Lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, en eso hay que pensar. Y eso te va a ayudar de una manera práctica a irte llenando del Espíritu. Hablamos también semanas atrás en 1 Corintios 12, cero indiferencia, porque somos miembros los unos de los otros. La vida espiritual es una vida de interdependencia. La vida espiritual no es allá llanero solitario por aquí, llanero solitario por allá. No, señores. Si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. Si un miembro celebra, todos celebran. ¿Por qué? Por el amor que ha de caracterizarlo. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Y de esa manera también nos llenamos. Cuando amamos más a las personas, nos llenamos más del Espíritu. Eso es muy práctico. Pero hay un texto en Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, donde nos habla, al 19, perdón, donde nos habla de sabiduría práctica, así lo llamo yo. Sabiduría práctica para llenarnos del Espíritu. En Efesios 5, versículos 15 al 19 dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir.
No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabiduría práctica para la vida. Lo primero que señala acá: hey, préstale atención a tu manera de vivir. O sea, autoevalúate. Dice allí, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Muchos viven la vida como a la aventura, como a lo que venga, ¿no? Como nos venga el día, así lo vivimos y capoteamos la situación que sea y para adelante, y si caigo parado bien, y si caigo me levanto, y bueno, sin mayor propósito y sin mayor evaluación. Deberíamos autoexaminarnos y mirar cómo estamos llevando nuestra manera de vivir. Lo primero. Lo segundo, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Oye, para llenarse del Espíritu, uno solamente tiene que mirarse a sí mismo y decir, oye, esto está bien, esto está mal, no, estoy perdiendo mucho tiempo aquí, estoy perdiendo mucho tiempo allá, esto aquí, allá. Sino que yo tengo que ser proactivo también, aprovechando cada momento oportuno para crecer, para orar, para amar a otros, para vencer áreas en mi vida. O sea, aprovecha bien el tiempo. Maneras prácticas, versículo 19 dice: anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales. Alaben al Señor en sus corazones y canten. La adoración es muy importante para llenarte del Espíritu. Oye, ¿qué haces tú cuando vas camino al trabajo y estás solo? ¿Qué haces? Piensa que quizá ese tiempo también lo puedes aprovechar para llenarte del Espíritu, adorando a Dios, orando en lenguas, reflexionando sobre el texto que leíste en la mañana, porque leíste la Biblia en la mañana. ¿Me dejo entender? Hay tantos huecos en nuestro día que podríamos aprovecharlos para hacer algo que nos llene del Espíritu de forma práctica. Menciona aquí, versículo 18: no se emborrachen con vino. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Quiero dar mi opinión respecto a eso, porque el apóstol Pablo hubiera podido señalar otra de las tantas cosas con las que queremos llenarnos. Hay gente que se embriaga con el aplauso de la gente. Hay otros que se embriagan con el placer, otros que se embriagan con el dinero, otros que se embriagan con el deporte y el entretenimiento. Y eso habla simplemente de que uno siempre está buscando algo con que llenarse. Así somos los seres humanos. La pregunta del millón es: ¿con qué te estás llenando tú? El consejo del apóstol Pablo es: no te llenes con trago, no te llenes con vino, no te emborraches. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por el contrario, llénate del Espíritu. Pero aquí es donde quiero dar mi opinión al respecto. ¿Ha visto a los borrachos? El borracho, por más que se emborrache solo, afecta a otros. Ya sea porque otro lo tiene que llevar y le daña su horario, ya sea porque se choca y afectó al que chocó, ya sea porque gastó de más y eso afecta el presupuesto de la casa, ya sea porque se metió en problemas y terminó en la comisaría y le tuvo que ir un familiar a sacarlo. Afecta a otros. Un borracho afecta a otros. La borrachera afecta a otras personas y obviamente para mal. La llenura en el Espíritu afecta a otras personas, pero para bien. En lugar de llenarte con trago, llénate con el Espíritu. Igual vas a afectar gente, pero aquí para bien. Aquí otros van a seguir tu ejemplo. Aquí otros van a querer ser como tú. Aquí otros te van a creer más. Aquí otros te van a oír más.
cosas que no hacen con un borracho. Dice que la borrachera lleva al desenfreno. La llenura del Espíritu lleva al propósito, a la vida, a la paz, a la influencia, al crecimiento, a muchas cosas lleva la llenura del Espíritu. Tú decides. Sabiduría práctica para la vida. ¿Quieres celebrar? Celebra. No te emborraches, no te llenes de trago y desvirtúes el propósito de Dios para tu vida. Lo que quiero decir, hermano querido, llenarse del Espíritu tiene que ver también con cosas prácticas. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar lo esencial, lo básico, lo fundamental para llenarnos del Espíritu. Oración, Biblia y obediencia. Si llevas un estilo de vida de oración, Biblia y obediencia, serás lleno del Espíritu. Hablarás en lenguas, tendrás valentía para predicar de Cristo, ejercerás poder sobre los demonios, tendrás sabiduría para enfrentar la adversidad, rebosarás al punto que otros van a ser influenciados positivamente por ti. Quiero pues animarte a ser lleno del Espíritu. Como dice el viejo refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Oremos que seamos llenos del Espíritu, pero hagamos lo que tenemos que hacer con sabiduría. Vamos a orar.